ay de aquel por el que él es entregado. En un momento concreto, el Señor se refiere a Judas. Igual que ayer contemplábamos cómo Simón Pedro se hace el valiente, le dice, Señor, que no te voy a negar. Y al final, efectivamente, le avisa a Pedro que te vas a equivocar. También le hace una advertencia a Judas. ¿Cuál es la gran diferencia entre el pecado de Pedro y el pecado de Judas? Fue muy parecido, no querer conocer a Cristo, pero la reacción ante el pecado fue distinta. Pedro lloró amargamente. Pedro se dio cuenta que había sido cobarde e inmediatamente lo siente y no se aleja de Jesús en el sentido de que, bueno, está a lo lejos, pero sin dejar de estar pendiente de él. Judas no puede soportar su pecado. Judas tiene un ataque de amargura, se desconcierta consigo mismo, se va a ver a los sumos sacerdotes después de haber entregado a Jesús, les devuelve el dinero y al final se quita la vida desesperado porque no cree en la misericordia, porque no cree que la magnitud de su pecado sea capaz de ser destruida por la magnitud de la misericordia divina. Mira, todos nos equivocamos y todos pecamos, pero hay dos modos de pecar. El modo del pecar del soberbio. ¿Cómo me puede pasar esto a mí? Si yo soy sacerdote, si soy abuela, si soy padre de familia, si soy católico, si voy a misa, esto qué vergüenza, ¿cómo me puede pasar esto a mí? Y es el modo que tienen los soberbios que se asombran de pecar y que no quieren reconocer su pecado delante de nadie. No son capaces de decir, pues soy de barrio y me he equivocado. Hay otro modo de pecar que es el modo de los humildes. Señor, pues la ha fastidiado. Ya ves, si a la cabra le tira al monte. Si todos tenemos ese pelo de la dehesa del pecado original y no nos tiene que extrañar nada que seamos perezosos, envidiosos, con la gula, con la lujuria, con la ira, con la codicia, pues si eso no es normal. ¿De dónde nos creemos que hemos salido? Somos seres humanos con pecado original, nos equivocamos con todo el mundo y no nos tiene que asombrar que nos equivoquemos. Lo terrible sería no recordar y no saber que la misericordia del Señor es mucho más grande que cualquier pecado humano y que la mirada de Cristo desintegra, la sangre de Cristo desintegra cualquier pecado que podamos cometer. Y ese fue el error de Judas. Judas no quiso dejarse amar en su pecado. No quiso que el beso de la misericordia de Jesús, que de hecho cuando levanta la dice, Judas, eres mi amigo. No quiso. No quiso recibir la ternura y el cariño de Jesús. En cambio Pedro, pues llora amargamente. Como un niño pequeño dice, pues claro, qué tonto, si me lo había dicho el Señor. No hizo mucha más cuestión, simplemente lloró y sin más. Vamos a pedirle al Señor, a ver si lo explico bien, saber pecar, en el sentido que después del pecado, saber reaccionar bien. No hay que pecar bien, claro, sino me refiero a que después del pecado, reaccionar no como Judas, que lo negó, que se enrabietó, sino como Simón Pedro, que se acogió a la misericordia divina.